Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a estar compartiendo un mandato que el Señor nos ha dejado. Cada vez me da más miedo predicar. Que el Señor nos esté ayudando y guiando, ¿sí? Amén. La tarea de exponer la palabra del Señor debe ser con temor y con temblor, porque precisamente el Señor la ha puesto para edificar a su pueblo, para que su pueblo sea edificado. Vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 15 hasta el 17, ¿sí? Nos ponemos de pie para compartir la palabra del Señor. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Simplemente quiero repetir el contexto de esta situación. El Señor está hablando con sus discípulos, es un encuentro íntimo. Este verdaderamente es un encuentro, lo que vemos en la Biblia, ¿no es cierto? El Señor transmitiéndole el consejo de Dios, transmitiéndole la palabra de Dios a sus discípulos. No hay otra manera de que el hombre se pueda acercar a Dios, sino de la manera en la que Dios se ha revelado al mundo. Dios se deja ver al ser humano por medio de la palabra y por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí verdaderamente hay un encuentro del hombre con Dios. Si no, lo otro es pura cháchara, ¿sí? Es pura falacia. Dios ha mostrado la manera en que el hombre debe acercarse a Él. Y es tan importante la palabra para nosotros, que es la que nos proporciona todo lo que necesitamos como iglesia. Acá hay un mandamiento. Lo primero que por ahí puede chocar con nosotros es decir: pero ¿cómo? Nosotros no estamos regidos por mandatos. Bueno, que no estemos bajo la ley no significa que en la gracia no hayan mandatos de parte del Señor para nosotros. De hecho, todas las cartas apostólicas son mandatos, son mandamientos para nosotros. Vivimos en la perfecta ley de la libertad. Es una ley distinta. Es una ley regida por nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Y algo glorioso que hemos estado compartiendo, que lo vimos en el capítulo anterior, la iglesia posee el poder del Espíritu Santo para andar en lo que Dios ha establecido. Y eso es una bendición tremenda para nosotros. No estamos solos en todo este peregrinaje. En el capítulo anterior el Señor les daba esperanza a sus discípulos que estaban un poco turbados por lo que iba a pasar, ¿no es cierto? El Señor, el maestro de ellos, en ese momento su referente, su guía espiritual, sería quitado, sería entregado a los enemigos y Él iba a ser muerto, crucificado. Pero no debían temer. Ellos debían seguir confiando en el Señor y Él les iba a dar un consolador, ¿sí? El ayudador que iba a estar con ellos. En el capítulo 15 veíamos una exhortación, es decir, advertencias, recomendaciones, enseñanzas respecto de lo que ellos debían ser como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y la comparación, la metáfora para comprender mejor era de la vid y los pámpanos. El Señor era la vid, nosotros los pámpanos y el Padre era el labrador. Y le decíamos todo al Señor, la reunión anterior: Señor, límpianos porque queremos llevar más fruto para ti. Amén. El ejemplo que nos muestran las Escrituras de aquel que como pámpano era cortado porque no daba fruto era Judas,
aquel apóstata, ¿no es cierto?, que estaba ahí, pero no era de Cristo, no creía en Cristo. Pero aquellos que sí hemos creído en Jesucristo, aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, que hemos nacido, como dice también en los primeros versículos del Evangelio de Juan, no por voluntad de hombre, ni de voluntad de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios, nosotros somos esos pámpanos que estamos puestos para llevar fruto y así verdaderamente glorificar a nuestro Padre Celestial. Qué tremendo. Y ahora hay un mandamiento que de hecho se repite 2 veces. ¿Vieron? En lo que leímos se dice al principio y al final también, para terminar este segmento, lo hemos también compartido. El Señor les dice que debemos amarnos. El amor es el vínculo perfecto para nosotros como iglesia. El amor es eso que nos debe impulsar, movilizar. Pero hay muchas confusiones respecto del amor. Hoy por hoy el amor está tan manoseado, está tan mal interpretado, está tan decaído, tan desvalorizado, tan confundido, tan pervertido, que a veces podemos correr el riesgo de no saber de qué hablamos cuando hablamos de amor. Y el Señor acá les da una ayuda a sus discípulos diciéndoles: como yo los amé a ustedes, como yo os he amado. En los versículos anteriores, fíjense en el versículo 9, que no lo llegamos a profundizar, cuando les dice permanecer, este otro mandamiento que se cita en este capítulo 15, permanecer y ámense, permanecer y amar, también el Señor se pone como ejemplo. Es que Él es el sumo ejemplo para nosotros. Por eso cuando el creyente deja de poner la mirada en Cristo, va a empezar a levantar otros ídolos que tarde que temprano le van a fallar, que tarde que temprano van a fracasar. Y ahí hay muchos creyentes que se han quedado en el camino por estar mirando a las personas y no a Cristo. El Señor les dijo en el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo. Noten esto: así como yo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo se muestra como el sumo ejemplo, como el sumo referente de nuestras vidas? Estaba volviendo a leer el Evangelio y en el capítulo 1 Juan, cuando habla este prólogo glorioso respecto de Cristo, dice: Él es todo lo que nosotros necesitamos conocer y ver de Dios. Un predicador dice: Jesucristo es la exégesis de Dios. Queremos ver al Dios invisible, miremos a Cristo. Por eso Él es el mejor referente que nosotros podemos tener, el mejor blanco donde nosotros fijar nuestra vista. En el versículo 12 dice: como yo os he amado. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor acá lo que nos está diciendo no es precisamente que cada uno de nosotros demos literalmente la vida por nuestros hermanos. Eso sería querer igualarnos con Cristo. Uno solo hizo el sacrificio perfecto, lo necesario y lo suficiente para todo aquel que crea y sea salvo y sea librado de la ira venidera. Pero entonces, ¿de qué se trata esto que el Señor nos dice? Bueno, el Señor nos está queriendo dar un ejemplo para que entendamos el tipo de amor con el que Él nos amó, un amor totalmente entregado. Tal vez a alguno le toque dar la vida por su hermano o por la ciudad o por alguien, pero no es precisamente lo que cada uno de nosotros debe hacer. No debemos morir cada uno de nosotros por los hermanos. ¿Se comprende esto? Esto sería una interpretación súper literal. Acá lo que nos da el Señor es un ejemplo en la manera, en la forma en que Él los amó. Fue un amor entregado totalmente. Fue un amor que no desistía pese a que lo maltrataban, pese a que lo injuriaban, pese a que lo menospreciaban, pese a todo lo que Él ya veía y conocía, incluso de sus propios discípulos. Recuerdan que vimos la vida de Judas, vimos también la negación de Pedro.
Pese a todas estas eventualidades, circunstancias, personajes con los que él se encontraba, él nunca dejó de amarnos. El amor de Dios es un amor inalterable, es un amor que no cambia, pese a lo que nosotros somos, pese a nuestras falencias. Entonces de esto se trata este ejemplo que el Señor nos quiere dar a nosotros, ese tipo de amor que se esfuerza en ser constante, que deja que Dios tome las riendas de todas las cosas. Miren, vamos a ir a Primera de Juan. Recuerdan que Primera de Juan es el libro, es la carta que siempre nos va a ayudar a profundizar algunos de los temas importantes de este Evangelio, porque los escribe el mismo hombre de Dios que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan, desde el versículo 7 en adelante, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se habla mucho del Dios de amor, pero también debemos hablar de los cristianos de amor. También debemos hablar de la iglesia que se reconoce por el amor, porque esto no escapa a la Biblia, ¿sí? Ya el Señor antiguamente les había dicho a los discípulos: a ustedes los van a conocer, van a ser conocidos, la gente se va a admirar de ustedes por el amor que se tengan los unos por los otros. El amor es el rasgo característico del cristiano, es el vehículo, es la manera de expresar la fe que hay en nuestros corazones. Por eso, aquel que ama es nacido de Dios, es decir, es pertenencia de Dios, posee los rasgos de su Padre, porque Dios es amor. Pero aquel que no ama no ha nacido todavía, no ha nacido de Dios, ni le conoce. Versículo 9: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En todo Dios da el primer paso para nosotros. En todo Dios nos va mostrando el ejemplo. No es un Dios que exige como nosotros solemos hacer, ¿no es cierto?, con nuestros menores, pero sin mostrar con nuestro ejemplo lo que estamos sugiriendo, ¿no es cierto? Bueno, Dios no es así. Dios es un Dios perfecto que manda, pero Él hace y muestra con sus hechos, con hechos tangibles, con hechos concretos, de qué estamos hablando. ¿A qué está haciendo alusión? ¿A qué está haciendo referencia? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, aun cuando totalmente nosotros éramos ajenos a lo que Dios quería hacer con nosotros, aun cuando nosotros estábamos en total enemistad, le habíamos dado la vuelta, la espalda a Dios, Dios había tendido su mano en Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. De esto se trata el amor. ¿En qué consiste el amor? Hoy tendríamos mucho que enseñar a esta generación, a este mundo que ha pervertido tanto el amor. Porque el amor consiste, es decir, tiene su firmeza, tiene su contenido. ¿En qué? En que Dios nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. De esto se trata el amor. Cuando usted piense, bueno, a ver, ¿cómo debo amar yo a mis hermanos? ¿Cómo debo amar yo a los miembros del cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo debo amar yo a las almas? Bueno, ese amor debe tener su consistencia en lo que Dios ha hecho, en la manera en la que Dios nos ha mostrado de qué se trata verdaderamente el amor. Qué tremendo, acá nos vemos desprovistos todos, ¿no es cierto? Nos encontramos con una necesidad de ser perfeccionados, de ser reequipados, de ser renovados, fortalecidos para amar como Dios ama. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, con esa calidad, con esa profundidad,
con esa dimensión. Wow, el amor de Dios es perfecto, porque Él es perfecto. Pero Dios ha puesto de su amor, ha derramado de su amor en nuestros corazones. Debemos andar en ese amor. Debemos poner en ejercicio ese amor. Así, de la manera en que Dios nos ha amado, si estamos comprendiendo, si estamos entendiendo en realidad de lo que se trata la gracia, si comprendemos que hemos sido amados aún sin merecerlo, si así lo estamos entendiendo, así debemos hacer. De esa manera debemos amar, entendiendo que los otros muchas veces no lo van a merecer, como así tampoco nosotros lo merecíamos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, escuche bien, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, acá está la luz que nos permite a nosotros comprender un poco más a qué se refería el Señor respecto de estas enseñanzas que estaba impartiendo a sus discípulos. El Espíritu Santo nos está iluminando y ayudando a comprender de mejor manera a qué se refiere este mandamiento. Volvemos a Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este jueves nuestra hermana Andrea compartía la parábola del buen samaritano. Y acá el Señor nos está sugiriendo, poniéndose Él como ejemplo, también contemplando todo esto que habían vivenciado los discípulos con Él. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, cómo el Señor en su ministerio terrenal, mientras estaba en medio de sus discípulos obrando, Dios estaba mostrando las señales de que Él era Dios con nosotros, Emmanuel, sanando enfermos, librando a los leprosos, a los endemoniados, alcanzando a las viudas, aquellos que clamaban pidiendo misericordia. Él se detenía, los tocaba, los consolaba, los confortaba, los sanaba, los restauraba, los levantaba. Entonces siempre el Señor estuvo dando ejemplo y mostrando la manera en que ellos debían conducirse, cómo ellos debían llevar adelante esta tarea que iban a emprender más adelante. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y la ilustración del buen samaritano, vamos a ir ahí a Lucas capítulo 10, versículo 25, porque aquí hay un dato concreto, una ilustración maravillosa para nosotros que nos va a incentivar, a orientar de qué se trata de esto de hacer lo que Él nos manda. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y
Este es a veces el problema que nosotros podemos llegar a tener, ¿no es cierto? A ver, ¿de quién debemos ocuparnos? ¿Quién es el merecedor de nuestro amor, de proporcionarle de la gracia que nosotros hemos recibido, de proporcionarle de la misericordia? Y el Señor les da una ilustración allí para que se comprenda qué era lo que ellos debían hacer y procurar para poner por obra lo que Dios exigía. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo creo que estas enseñanzas estaban retumbando en la cabeza de los discípulos cada vez que hablaba el Señor con ellos. Así como hoy retumba en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos sugiere un mandato, una ordenanza, una enseñanza, siempre nuestra cabeza va conectando con otras partes de la Escritura para comprender de qué se trata lo que el Señor nos está pidiendo. Aquí, en este relato, en esta parábola, habían personas que simplemente veían a las personas en desgracia y pasaban de largo. Pero hubo uno del cual un judío nunca hubiese esperado nada, que se detuvo, que lo miró. ¿Y qué hizo con él? Hizo misericordia. Lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros. Lo mismo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Nos miró, se detuvo, nos alcanzó, nos proporcionó de todo lo necesario. Hizo con nosotros misericordia. Esto es lo que la iglesia está mandada a hacer. Está mandada a amar, y uno a veces se puede perder en un mandamiento tan glorioso y tan sublime. Pero si vamos observando en pequeñas partes, dentro de ese mandamiento, dentro de esa virtud que debemos desarrollar, está el hacer misericordia. Está en detenernos cuando vemos a alguien que está desgraciado, que está lastimado, herido, y proporcionarle lo necesario. ¿Para qué? Para que la persona pueda ver que Dios está ocupado con la humanidad. ¿Y qué hace Dios? Utiliza medios humanos, cuerdas humanas de amor, para hacer su obra en estos tiempos. Cuando terminó la reunión, nuestra hermana se fue y después oramos por ese mensaje. Porque como iglesia, así como Cristo fue ese buen samaritano, el gran buen samaritano que hizo misericordia con nosotros, hoy la iglesia está llamada a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa que resplandezca en medio de este mundo oscuro. Los buenos samaritanos hoy estamos llamados a ser nosotros como iglesia de Jesucristo. Que impactemos a este mundo en detenernos y en hacer misericordia con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están desvalidos, con aquellos que están golpeados, que están maltratados. Y esto no es simplemente pasar y mirar y decir, ¡ay, qué pena! ¿Cómo me conmuevo por lo que te está pasando? Sino hacer también. Porque el buen samaritano curó sus heridas, lo subió sobre su caballo,
cargó con su pena, cargó como esta otra de las enseñanzas que vamos a ver respecto de la ley de libertad, es que debemos llevar las cargas los unos de los otros, porque así cumplimos la ley de Cristo. De esto se trata el amor. Y el buen samaritano nos proporciona todas esas enseñanzas. Y oramos con los hermanos para que el Señor nos oriente en ser esa iglesia piadosa que en este tiempo muestre con hechos concretos las virtudes de aquel que nos llamó. Todo el amor y toda la gracia, toda la misericordia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Este texto a mí me conectaba con Abraham. Ya hemos compartido algo de Abraham, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la fe genuina que debía haber en estos discípulos que iban a estar afrontando un momento de mucha dificultad, de mucha opresión, de mucho dolor, de mucha angustia, la sugerencia del Señor es que ellos tenían que ser verdaderos pámpanos y dar fruto, porque estaban injertados en la vid. Porque Él era el que les proporcionaba todo lo que ellos necesitaban si verdaderamente estaban injertados en la vid. Y hablamos cuestiones respecto de la fe, como es una fe, genuina, auténtica. Y vimos al Padre Abraham allí en Romanos y en una parte también de Santiago. Cuando Santiago pregunta, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe y las obras deben ir juntas, porque las obras son el reflejo, son la puesta en marcha de lo que hay en nuestro corazón, de lo que estamos creyendo, ¿sí? La fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Pero la fe, la verdadera fe, produce obras que agradan a Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo del 8 en adelante, vamos a ver unos pasajes que nos muestran cómo era este hombre de Dios que fue llamado amigo de Dios. Esto de ser amigo de Dios, también en muchas mentes se ha tergiversado la idea, ¿no? La gente se acerca a Dios muy arrogantemente, sin entender que Dios está en el cielo, que Dios es el Señor, el soberano, y que nosotros somos sus siervos. Pero acá el Señor les dice, ustedes ya no los voy a tratar como siervos o como esclavos, los voy a tratar como amigos. Pero debemos profundizar un poquito de qué se trata que Dios nos llame amigos, y esto lo podemos ver en la vida de Abraham. Y en Hebreos capítulo 11 es utilizado por el escritor a los Hebreos para hablarnos de la galería de la fe, de cómo Abraham se muestra como un ejemplo de fe para nosotros hoy en este tiempo, para la iglesia. Dije entonces Hebreos capítulo 11 y leemos del versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Creyó Abraham a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Pero esa fe no estaba sola, esa fe no estaba muerta. Esa fe iba acompañada de obras. Y noten los verbos que hablan de lo que Abraham fue haciendo, ¿sí? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Simplemente un punto para observar hasta aquí de Abraham. Abraham en todo su peregrinaje esperaba algo mejor, algo glorioso, algo eterno, algo que tenía que ver con lo que Dios le había prometido.
Y hoy nosotros como iglesia no nos quedemos enredados en las cuestiones de este mundo. Porque a veces el deseo, el anhelo de querer estar gozando de un bienestar en esta tierra, de los afanes de la vida, de la vanagloria de la vida, de los placeres de este mundo, nos pueden estar jugando una mala pasada de olvidar de qué se trata nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Que vamos hacia una patria celestial, que somos totalmente extranjeros, peregrinos en esta tierra, que vamos marchando con este deseo en nuestro corazón, como hoy cantábamos: ven Señor Jesús. Amén. Porque aguardamos esa promesa gloriosa en que el Señor dijo: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Ese es el mayor anhelo del creyente. Amén. Aguardar el glorioso reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde seremos transformados, glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Vayamos observando entonces cómo este hombre de fe, que fue llamado amigo de Dios, tuvo todo un proceso, tuvo toda una experiencia de vida que hoy a nosotros nos proporciona un panorama bíblico de cómo debemos conducirnos como amigos de Dios. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El Señor siempre llega a tiempo, mis hermanos. Amén. Nosotros veíamos la otra vez, ¿no es cierto?, el panorama oscuro que se puede presentar para nosotros en cualquier circunstancia. Pero la fidelidad de Dios siempre se puede observar cuando va llegando el anochecer. Es decir, Dios nos va mostrando siempre, pero veremos totalmente al final de los tiempos, vamos a mirar para atrás. Y esas cosas que hoy todavía nos cuesta comprender, ¿por qué sucedieron? ¿Por qué pasaron? Ahí nosotros vamos a lograr mirar para atrás y ver la fidelidad de Dios, mis hermanos. Porque Él es fiel y la fidelidad la vamos a contemplar de manera plena cuando estemos con Él y miremos para atrás y podamos contemplar cómo Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Aun cuando nos hemos visto ya casi como muertos, como que no dábamos más y como que hay veces que son cosas inexplicables para nosotros, difícil de comprender. Es que nuestra mente pequeña no alcanza a comprender la grandeza de la obra de Dios. Gloria a Dios. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Se da cuenta cómo es un amigo de Dios? Un amigo de Dios se caracteriza por su fe, por su confianza en el Dios que le llamó. Y que anda en lo que Dios ha establecido para él. No se trata de que nosotros ahora le vamos a palmear el hombro a Dios y lo vamos a tratar de una manera degradante o insolente. Se trata de que Dios se ha acercado a nosotros. Dios nos ha mostrado ya y nos ha dicho: ustedes están acá como extranjeros y peregrinos, hay algo que les aguarda ya, tranquilos, confíen y descansen en mí. Y ahí nuestra fe se va perfeccionando. Nuestra fe va creciendo y se va fortaleciendo en el Señor. Vamos a ver la última parte de este episodio de Juan. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una vez más, mis hermanos, estamos puestos para ir, para avanzar. Esto es
algo continuo para nosotros. La iglesia no está llamada para detenerse. No estamos llamados para conformarnos a este mundo. No estamos llamados para estar inmóviles, sino para seguir creciendo en la obra del Señor, sino para seguir avanzando. Que hay cosas que a veces a nosotros de momento nos paralizan, que hay circunstancias que de momento a nosotros nos pueden llegar a turbar, como vemos con los discípulos, ¿no es cierto?, con un panorama oscuro. Claro que nos puede suceder, pero estas palabras vienen a los discípulos en un momento semejante al que nosotros podemos llegar a estar pasando, donde la primera sugerencia que puede venir a nuestra mente es decir, bueno, vamos a parar un rato, vamos a frenar, vamos a bajar un cambio y enfriemos la situación. Hay cosas que se arriban, se tratan en frío, por supuesto que sí. Pero la vida del creyente es una vida de ir creciendo, de ir avanzando en la fe. Tenemos una tarea. Yo me gozaba cuando cantábamos, por tanto no durmamos como los demás. El apóstol Pedro dice, velemos, seamos sobrios. ¿Por qué velemos y seamos sobrios? El cristiano debe estar despierto, debe estar atento a lo que Dios quiere hacer en este mundo, a tener la disposición del buen samaritano. No hay manera sino de poder estar comprometidos y ejerciendo este mandato que Dios nos dio de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, es decir, no como a nosotros nos parece. No a nuestra manera, sino como Él presentó evidencias, muestras, ejemplo para nosotros. Velemos, seamos sobrios, es decir, personas entendidas en su cabal juicio, que como Abraham saludaba de lejos, entendiendo que él era peregrino, extranjero, que le aguardaban cosas mejores, más excelentes, más gloriosas. Sé que a veces vivimos dentro de la congregación momentos difíciles, malos tratos, indiferencia, no sé, alguien que por ahí nos trata mal sin querer. A veces son cosas que se hacen sin querer, no son adredes, pero vieron que nosotros somos unas personas muy especiales, por eso Dios trata tanto con nosotros, ¿no? Y que cualquier cosa nos puede ofender, pero el llamado para amarnos los unos a los otros es para todos. Muchas personas vienen a la iglesia diciendo, no, yo vine buscando amor, pero acá no hay amor. Es que el llamado, el mandato para amar es también para ese que dice que no recibe amor. Es decir, tiene que dar el amor. El amor se da, el amor no se exige. El amor se da porque Cristo vino a darse. Para que vayamos, es este primer punto, para tener una actitud de avance, de crecimiento, de diligencia, y llevemos fruto. Como creyentes estamos llamados a esto, mis hermanos. Y el Señor lo vuelve a repetir porque es cuestión que, así como los discípulos debían contemplar y tener presente, de que esos 3 años que habían compartido con el Señor no debían ser en vano. Ellos debían llevar fruto para Dios. Nosotros así también, nuestro tiempo en el Señor no debe ser en vano. Debemos ir creciendo y procurando dar cada vez más fruto. El fruto que dimos el año pasado estuvo bien. Gloria a Dios por ese fruto que dimos. Pero dejémonos que el buen labrador nos siga limpiando para dar más fruto. Porque para eso hemos sido llamados. Y este mensaje termina como dice el Señor. Este mandamiento, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí podemos hacerlo, porque en Cristo lo podemos hacer. Hay una canción que dice, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad.
hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Póngase de pie. Muestra Cristo, muestra Cristo. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.